Hola, bienvenidos a este tiempo de ¿Qué dice la Biblia? Estamos desarrollando la serie titulada Visión y el tema que hoy vamos a presentar es Aprender que tienes un diseño de Dios. Eres un diseño de Dios. Eres un diseño de Dios planeado en el cielo y materializado aquí en la tierra. Dios es el arquitecto y constructor de tu vida. En otras palabras, eres un proyecto planeado en los cielos en continua realización aquí en la tierra. Los planos de tu vida los tiene Dios y es en Él que conoces tu diseño para el cual fuiste creado. Solo Dios puede mostrarte aquello para lo cual fuiste diseñado. Solo Dios tiene la razón por la cual te creó como eres y solo en Él encuentras tu lugar en esta tierra. En el Salmo 139, 16 nos dice: Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué significan estas palabras? Que antes de que fueses creado, Dios te escribió, te dibujó y te diseñó. Y todo lo que Dios escribió, planeó y diseñó acerca de ti tiene cumplimiento. En su poder está el conocimiento de tu pasado, presente y futuro. Y déjame decirte que nadie puede estropear aquello que Dios planeó acerca de ti, excepto tú. Únicamente tú. Si te resistes a no hacer y vivir conforme a su voluntad, es lo que impedirá el cumplimiento del buen diseño de Dios acerca de ti. Sí, cuando Dios te diseña y crea, lo hace facultándote con este nivel de libertad y de autoridad para permitir que el diseño de Dios en ti se haga realidad o te alejes de Él. Hacer su voluntad es entrar en los planos divinos que Él diseñó acerca de ti. Hacer nuestra voluntad es entrar en los planes humanos, los cuales siempre tienen un final triste e irreversible cuando pasas la frontera que te da paso a la eternidad. Hoy quiero recordarte que eres y tienes un diseño de Dios y que no eres una pieza perdida en este mundo. Eres una persona clave que está en los planos de Dios y que eres un proyecto en continua realización bajo este cielo. Tal vez hasta este día vives sin sentido, mecánicamente, confuso y sin encajar en el lugar correcto. Pero hoy es el día en el que te digo: vuelve tu vida y corazón a aquel que te diseñó y te aseguro que nunca más andarás errante y sin dirección en esta vida. Para entender el valor de lo que significa ser un diseño de Dios, definamos en términos humanos qué es un diseño. ¿Qué es un diseño? En términos generales, un diseño se refiere al proceso de crear un plan o esquema para la construcción, producción o realización de algo, ya sea un objeto físico, un sistema, un producto, un artefacto, una estructura, un software, entre otras. El diseño implica la consideración de diversos aspectos como la función, la estética, la usabilidad, la eficiencia, la ergonometría, la seguridad y otros elementos relevantes según el contexto en el que se esté trabajando. El diseño abarca desde la concepción inicial de una idea hasta la planificación detallada de su ejecución y producción. Cuando hablamos de diseño significa que hay una línea de tiempo entre la concepción de una idea, el dar forma a esa idea y ejecutar o producir esa idea. Este proceso tiene varias fases dependiendo del área de creación del que estemos hablando, pero en general encontramos las siguientes fases. Fase 1.
intención y planificación. En este sentido, esta primera fase de diseño se refiere a la intención y planificación que hay detrás de algo. Por ejemplo, alguien puede hablar sobre el diseño de un experimento científico. La intención tiene que ver con concebir una idea de investigación y la planificación tiene que ver con diseñar o establecer los procesos para su ejecución. Fase 2. Proceso creativo. En esta fase el diseño se refiere al proceso creativo de concebir, planificar y elaborar un objeto, sistema o estructura. Este proceso implica tomar decisiones sobre la forma, la función, los materiales y otros aspectos para lograr un resultado final específico. Fase 3. Patrón o estructura inherente. En esta fase el diseño se enfoca en definir los detalles, la estructura o patrón inherente en algo. Y la fase 4, el resultado final, en esta fase se llega al resultado final de ese proceso creativo. Por ejemplo, el diseño de un edificio, un logotipo, un producto o un sitio web se refiere a la apariencia y a la funcionalidad de esos elementos específicos y a la creación o construcción de estos. En resumen, diseño es un término amplio que abarca el proceso creativo, la planificación, la intención detrás de la creación de algo, los patrones o estructuras inherentes en ciertos contextos y los resultados concretos. Todo esto es con referencia a la definición general de diseño, pero veamos ahora qué es diseño aplicado a diferentes campos o disciplinas. En los diferentes campos y disciplinas, el término diseño adquiere significados específicos. Por mencionar algunos, se habla del diseño arquitectónico, el diseño industrial, el diseño gráfico, el diseño de moda, entre otros. Cada uno de estos campos implica habilidades especializadas para crear soluciones creativas y funcionalidades en sus respectivas áreas. Si hablamos de diseño arquitectónico, esto implica la creación de espacios y estructuras físicas considerando aspectos como la estética, la funcionalidad, la seguridad y la integración con el entorno. Si hablamos de diseño industrial, se refiere al proceso de creación y desarrollo de productos manufacturados considerando aspectos como la forma, la función, los materiales, la producción en serie, entre otros. Si hablamos de diseño gráfico, implica la creación de elementos visuales para comunicar mensajes o información como logotipos, carteles, interfaces digitales, páginas web, entre otros. Si hablamos de diseño de interiores, se centra en la planificación y organización del espacio interior, teniendo en cuenta aspectos como la distribución, el mobiliario, la iluminación, la decoración y la funcionalidad. Si hablamos de diseño de experiencia de usuario, se enfoca en diseñar la interacción y la experiencia de los usuarios con productos o sistemas, considerando aspectos emocionales, cognitivos y funcionales. En resumen, el diseño es un proceso creativo y sistemático que busca generar soluciones efectivas y satisfactorias para las necesidades y problemas específicos en una amplia gama de contextos y de disciplinas. Ahora, hablemos de los diseños de Dios y su significado espiritual. He mencionado todo lo anterior acerca de los diseños desde un punto de vista humano para que podamos entender lo complejo que es crear algo, desde su concepción hasta su realización o materialización. Y si esto es así con respecto a lo que los humanos podemos crear,
¿Puedes imaginar lo inmenso y complejo que son los diseños de Dios? ¿Puedes imaginar el alcance y lo que significa que Dios te ha creado y te ha diseñado y tiene un diseño para tu vida? Dios es un Dios de diseños, de orden, de planes y proyectos gloriosamente estructurado. Todo lo que Él hizo funciona en una forma matemáticamente perfecta y extraordinaria. Por ello, nosotros como creación de Él debemos de conocer los diseños de Dios en nuestras vidas y en su reino. ¿Qué es un diseño de Dios? Es el plan de acción detallado que Dios da al hombre y a la mujer para ponerlo por obra, con configuraciones y métodos particulares para cada uno de nosotros. Dios tiene un diseño para ti y para mí, pero este diseño tú lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar estando de brazos cruzados, esperando que los cielos se abran hasta que escuchas de forma audible la voz de Dios. Lo vas a encontrar buscando a Dios. Él quiere mostrarnos cuál es el diseño original para cada uno de nosotros en particular. Dios nos está llamando a entender las profundidades de su reino, a entrar a niveles espirituales como jamás lo habíamos soñado y ni siquiera concebido en nuestra imaginación. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar terrenal y humana, que tiene limitados nuestros niveles de fe, a fin de convertirnos en gente de su reino, hijos de Dios a quienes las tinieblas no pueden detener ni cerrarle puertas. Un pueblo que ha adquirido el dominio de la autoridad de Dios para gobernar con Cristo sobre la tierra. Dios ha diseñado y creado todo el universo y todo el ecosistema de nuestro planeta. Y esto Él nos lo enseña en diversos lugares de la Biblia. Dos de ellos lo encontramos. Uno en Eclesiastés 3, que nos dice: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y en Mateo 6 nos dice: miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, pero porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes mucho más valiosos que ellos? Dios no hace nada al azar ni por emoción. Todo lo hace conforme a su diseño y Dios mismo se sujeta a los trazos de su diseño. Muchas veces hemos fallado porque queremos que Dios se someta y responda a planes de hombre. Y la verdad es que Dios solo actúa conforme a lo que Él ha diseñado. Y si es así, debemos de ser capaces de responder una pregunta importante. ¿Cuál fue el diseño original de Dios para el hombre? En Génesis 1:26 leemos: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este pasaje muestra que el hombre lleva la imagen de su creador, de su diseñador. Para que nosotros podamos comprender en plenitud el plan original de Dios al diseñar y crear al hombre, es importante entender el génesis, el comienzo del origen, cuando fuimos diseñados y concebidos, y los atributos y características con los que se nos creó. La Biblia nos da algunas referencias de las características con las que fuimos diseñados. En el libro de Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Este pasaje revela que fuimos diseñados y creados originalmente para cosas buenas y que esas cosas ya estaban preparadas desde antes de nosotros nacer. Al mirar el plan original de Dios para con el hombre, entendemos cómo es que Dios mira al ser humano y el valor que éste tiene delante de él. También el mirar el plan original de Dios en su creación nos lleva a nuestra posición en la creación, es decir, qué lugar ocupamos y el efecto o consecuencias que produce el vivir en la voluntad de Dios o ignorando su voluntad, su diseño. Para vivir conforme al diseño de Dios, necesitamos ser capaces de responder otra pregunta importante. ¿Cómo es la estructura de nuestro diseño? Y para comprender el alcance que tiene el hecho de que somos el diseño de Dios y que Dios tiene un diseño para nuestras vidas, veamos cómo es la estructura de cómo Dios ha diseñado y creado. ¿Quiénes somos? Para entender la estructura de cómo hemos sido diseñados, primero necesitamos saber responder otra sencilla y difícil pregunta a la vez. ¿Quiénes somos? Entender quiénes somos realmente es lo que abre la puerta a los grandes tesoros que Dios tiene para nosotros. Esta es la entrada del conocimiento más extraordinario del amor y del poder de Dios. Es esta una pequeña gran llave donde radica la diferencia entre la vida victoriosa llena del resplandor de Dios y una vida fracasada y de limitado poder. Para entender esto en plenitud tenemos que considerar una verdad fundamental, y esta es que el hombre es esencialmente espíritu. El hombre no tiene un espíritu dentro de sí mismo. El hombre es espíritu. El hombre es un espíritu que habita en un cuerpo que se comunica y percibe el mundo exterior a través de un alma. De la misma manera que el hombre natural puede ver, oír y percibir el mundo material, el espíritu del hombre puede ver, oír y percibir el mundo espiritual. Cuando entiendo que soy un espíritu, no tengo que hacer un gran esfuerzo para ser espiritual, porque eso es lo que soy. Antes de conocer a Cristo, aceptando que Él guíe nuestras vidas, nuestro espíritu estaba despierto al mundo espiritual de las tinieblas, pero muerto a Dios por causa de vivir lejos de Dios. Uno de los versos que nos explica esto lo encontramos en Efesios 2, donde se nos dice: ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los que son desobedientes. Pero cuando venimos a Dios a través de una genuina entrega a Él, por medio de un sincero arrepentimiento, aceptando su sacrificio en la cruz, nuestro espíritu vuelve a vivir para Dios. La condición de nuestro espíritu cambia para ahora percibir el mundo espiritual de Dios y vivir inmersos en Él, como seres espirituales que somos y que han recobrado el estado y la condición con la que fueron diseñados desde el principio. Esta verdad la encontramos registrada en muchas partes de la Biblia. Una de ellas es en el libro de Romanos 8:11, donde nos dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Conocer que somos espíritu y un espíritu que ha decidido reconciliarse con Dios
y con el diseño original con el que fuimos concebidos es fundamental para vivir la vida de plenitud y éxito que Dios ha concebido, que ha diseñado para ti. Recuerda, eres diseño de Dios y Él tiene un diseño para ti. Lo siguiente que necesitamos conocer para comprender el diseño de Dios es entender el mundo espiritual. No solo debemos de conocer que somos seres espirituales siendo transportados en un cuerpo material, viviendo por un tiempo en un mundo terrenal. También necesitamos entender el mundo espiritual del que formamos parte. Dios le revela al profeta Daniel acontecimientos que han de suceder. Pero además en esta revelación se nos da algunos detalles del mundo espiritual y de cómo éste está interrelacionado con el mundo físico. En el libro de Daniel 12:1-3 se nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En este pasaje se describe una batalla que acontecerá en algún tiempo en la dimensión espiritual. Pero además de esta revelación, la enseñanza implícita que encontramos es que en todos los tiempos hay batallas que se dan en la esfera espiritual que determinan acontecimientos en la esfera física. La otra enseñanza que aquí encontramos es que hay hombres y mujeres que son llamados por Dios los entendidos. ¿Y quiénes son estos? Pues se refiere a los que entienden los diseños de Dios, los tiempos y la obra que está sucediendo en sus días. Son gente que hacen una diferencia porque ven más allá de lo físico, comprenden la realidad completa del ser humano. Es terrenal por un tiempo, pero sobre todo es un espíritu eterno que puede ver la dimensión completa del ser humano y su realidad en medio de un entorno físico y espiritual. Son hijos de Dios que entienden el gobierno espiritual. Lo que Dios nos lleva a entender es que nos movemos simultáneamente en dos dimensiones vinculadas la una con la otra, el mundo natural y el mundo espiritual. De entre los dos, el que tiene más fuerza por ser una realidad eterna es el mundo espiritual. En este mundo, es este mundo el que afecta, transforma y modifica, rige y estructura el mundo natural. Lo que sucede en el mundo espiritual determina la historia del mundo natural. Por tanto, si queremos cambiar el mundo que nos rodea, transformar nuestras comunidades, afectar el pensamiento y la idiosincrasia de una nación, es indispensable entender el mundo espiritual y producir cambios primeramente en la dimensión espiritual. Lo siguiente que necesitamos conocer para comprender el diseño de Dios es que necesitamos ser conscientes que el mundo espiritual consta básica y esencialmente de dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas opera como un gobierno espiritual sobre casi toda la tierra. Esto queda descrito muy gráficamente en Eclesiastés 5, donde se nos dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esto, porque sobre un
porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Aquí se ve claramente cómo una estructura de jerarquías de opresión afecta al mundo natural. Dios le permitió al apóstol Pablo entender el mundo espiritual y mirar en él y revelarlo a través de sus epístolas. Cuando él fue arrebatado al tercer cielo, él vio los diseños de Dios y se le permitió ver desde arriba todo el organigrama estructural del reino de las tinieblas. Él trata de comunicar en la carta de los Efesios, especialmente en el capítulo 6, los diferentes niveles de poderes demoníacos en las regiones celestes. Él habla de principados, de potestades, de gobernadores, de las tinieblas, de huestes de maldad. Y con esto el apóstol Pablo nos enseña acerca de una estructura claramente establecida del reino de las tinieblas. En la epístola de los Colosenses, en el capítulo 1, verso 16, añade otras dos jerarquías que están sobre estas que mencionamos y que son tronos y dominios. Pablo nos habla de estas cosas porque son obviamente importantes para entender el mundo espiritual. Algo que es innegablemente cierto es que mientras más conocemos acerca del mundo espiritual, más fácil nos será aplicar los principios del reino de la luz que desplazan al mundo de las tinieblas. El diablo, como un ser espiritual creado por Dios en un principio perfecto, pero que usó su libertad para alejarse de Dios y en su alejamiento llegar a creer que puede ser Dios y destruir a aquel que es el único que es Dios, y con ello destruir el diseño de Dios de bendecir al hombre. Este ser caído en una oscuridad profunda también ha diseñado un plan de destrucción. Pero ante esto es importante conocer qué es lo que sucede con las tinieblas y la luz. En el Evangelio de Juan 1:5 deja claro cuál es el resultado. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Esta verdad nos da fuerzas y esperanza porque nos enseña que por un tiempo estamos influenciados por dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz, y nosotros escogemos cuál de ellos va a gobernar nuestras vidas. Si somos inteligentes, escogeremos ser parte del reino de la luz, porque Cristo conquistó la victoria sobre ambos reinos en la cruz del Calvario, para que si tú decides que Dios continúe su diseño en ti, las tinieblas no prevalecerán sobre el diseño que Dios ha creado para ti. Eres un diseño de Dios. Y cierro esta clase recordando lo que te dije al principio. Eres un diseño de Dios planeado en el cielo y materializado aquí en la tierra. Dios es el arquitecto y constructor de tu vida. En otras palabras, eres un proyecto planeado en los cielos en continua realización aquí en la tierra. Los planos de tu vida los tiene Dios y es en Él que conocemos tu diseño para el cual fuiste creado. El Salmo 139 nos dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estarán escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué significan estas palabras? Que antes de que fueses creado, Dios te escribió, te dibujó y te diseñó. Y todo lo que Dios escribió, planeó y diseñó acerca de ti tiene cumplimiento. En su poder está el conocimiento de tu pasado, presente y futuro. Y déjame decirte que nadie puede estropear aquello que Dios planeó acerca de ti. Nadie puede oscurecer y deshacer lo que Dios ha planeado contigo. Ni siquiera el reino de las tinieblas puede, excepto tú, únicamente tú. Si te resistes a no hacer y vivir conforme a su voluntad, es lo que impedirá el cumplimiento del buen diseño de Dios acerca de ti.
Sí, cuando Dios te diseña y crea, lo hace facultándote con este nivel de libertad y autoridad para permitir que el diseño de Dios en ti se haga realidad o te alejes de Él. Hacer su voluntad es entrar en los planos divinos que Él diseñó acerca de ti. Hacer nuestra voluntad es entrar en los planes humanos, los cuales siempre tienen un final triste e irreversible cuando pasas la frontera que te da paso a la eternidad. Hoy quiero recordarte que eres y tienes un diseño de Dios y que no eres una pieza perdida en este mundo. Eres una persona clave que está en los planos de Dios y que eres un proyecto en continua realización bajo este cielo. Tal vez hasta este día vivías sin sentido, mecánicamente confuso y sin encajar en el lugar correcto. Pero hoy es el día en el que te digo, vuelve tu vida y corazón a aquel que te diseñó y te aseguro que nunca más andarás errante y sin dirección en esta vida. Mi oración por ti es que tomes buena nota de los privilegios que supone haber sido diseñado y creado por Dios, y que Dios te guíe a vivir conectado con el diseño que Él tiene para tu vida, y que haciendo así te vaya bien y en esta vida alcances todo aquello que Dios ha diseñado para ti. Que así sea. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.